La noche estaba tan oscura que parecía que las estrellas habían decidido esconderse. Roberto, un joven pastor de ovejas, caminaba lentamente por la montaña, con el corazón pesado y los ojos llenos de lágrimas. Todo lo que había construido se había derrumbado en un solo día. Su rebaño, su sustento, y su sueño, todo había desaparecido como el viento que acariciaba las rocas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has abandonado?, susurró al cielo vacío. No recibió respuesta, o al menos eso pensaba. En ese instante, un eco profundo resonó en lo más hondo de su alma, como si un susurro invisible le dijera: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Roberto no sabía que esa noche marcaría el inicio del capítulo más importante de su vida. Lo que él veía como un final sin salida, era en realidad el primer paso hacia un llamado mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Mientras descendía la montaña, con el frío mordiéndole la piel, una extraña paz comenzó a envolverlo. No venía de fuera, sino de dentro. Como si una voz, suave pero firme, guiara cada paso, diciéndole que todo tenía un propósito. Aquella fue la noche en que Roberto aprendió que cuando Dios cierra una puerta, no es para destruirnos, sino para abrir un camino que no podríamos descubrir de otra manera. Y ese camino lo llevaría a lugares donde sus pies nunca habrían llegado por sí solos. La historia que estás a punto de escuchar no es simplemente un relato más. Es una invitación a caminar junto a Roberto, a sentir su dolor, su lucha y su esperanza. Quizás, en algún momento, verás reflejada tu propia vida en la suya, y tal vez descubras que Dios también está hablándote a ti en este mismo instante. Aquí, en Cuando Dios habla, creemos que cada historia es una semilla que puede germinar en tu corazón. Y cuando la palabra de Dios se mezcla con las experiencias humanas, nace algo poderoso, fe viva, capaz de transformar cualquier situación, por más oscura que parezca. Antes de que nos sumerjamos en este viaje, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a este canal, porque cada semana compartimos relatos que tocan el alma, que inspiran y que nos recuerdan que no estamos solos. Haz clic en me gusta si este contenido resuena contigo y compártelo con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza hoy. Y algo más, me encantaría conocerte. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Saber que nuestras palabras viajan a tantos rincones del mundo nos recuerda que, aunque las distancias nos separen, la fe nos une. Ahora, respira hondo, abre tu corazón y acompáñame. Roberto está a punto de enfrentar el valle más profundo de su vida. Pero en ese valle, encontrará la voz que cambiará su destino para siempre. El día en que todo se perdió. El amanecer de aquel día parecía igual que cualquier otro. El sol se asomaba lentamente por detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Roberto, como siempre, salió temprano a revisar su rebaño. Las ovejas pastaban tranquilamente, y el aire fresco llenaba sus pulmones con la promesa de una jornada pacífica. Sin embargo, lo que comenzó como un día común pronto se tornó en una pesadilla. Desde lo alto del sendero, Roberto vio como una densa nube de polvo se acercaba. Era una estampida. Animales salvajes, impulsados por el hambre, irrumpieron entre las ovejas. El caos se desató en cuestión de segundos. Corrió desesperado, gritando, agitando los brazos para espantar a las bestias. Pero fue inútil. Algunas ovejas huyeron montaña abajo, otras fueron atrapadas. El sonido de balidos aterrorizados quedó grabado en su mente como una herida abierta. Cuando el polvo se disipó, el silencio se volvió insoportable. Frente a él, quedaban apenas unas pocas ovejas, temblorosas y dispersas. La mayoría había desaparecido. Se dejó caer de rodillas, sintiendo que su corazón se rompía. Todo por lo que había trabajado durante años, se había esfumado. Señor, ¿por qué permites esto?, murmuró con la voz quebrada. Entonces recordó un versículo que su madre solía repetirle: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Pero en ese momento, esas palabras eran difíciles de aceptar. Con pasos lentos, comenzó a recoger lo que quedaba. Amarró a las pocas ovejas sobrevivientes y emprendió el camino de regreso. Cada piedra del sendero parecía más pesada, cada soplo de viento más frío. Aún no lo sabía,
pero ese trayecto sería el inicio de algo que cambiaría su vida. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes del ataque volvían una y otra vez a su mente. No había paz. Cerraba los ojos y escuchaba balidos lejanos, como fantasmas que lo llamaban desde la oscuridad. Sin embargo, en medio de ese dolor, una sensación extraña comenzó a surgir. Era como si, en lo profundo de su ser, alguien le susurrara: «No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré». Isaías 41, 10. Roberto no entendía cómo, pero esa voz interior le impedía rendirse. Algo le decía que no debía quedarse llorando lo perdido, sino levantarse y seguir. Aún no había señales de lo que vendría, pero empezaba a creer que el final de su rebaño no era el final de su propósito. Y así, con el corazón roto pero con una chispa de esperanza encendida, decidió que al día siguiente saldría a buscar respuestas. No sabía a dónde lo llevarían sus pasos, pero sentía que Dios tenía algo que mostrarle. El camino de las respuestas. El amanecer siguiente encontró a Roberto con un nudo en el estómago. Apenas había dormido, pero la voz que escuchó en su interior la noche anterior seguía resonando. Empacó un pequeño saco con pan, agua y su Biblia. No tenía un destino claro, pero sabía que quedarse en casa no cambiaría nada. Mientras descendía por un sendero polvoriento, recordó que a unas horas de camino había un pequeño pueblo. Tal vez allí podría encontrar trabajo temporal o alguna pista de sus ovejas perdidas. No era mucho, pero era un comienzo. En el trayecto, se encontró con un anciano que cortaba leña junto al camino. El hombre, de barba blanca y mirada profunda, lo saludó con una calma extraña. «Pareces cargar un peso muy grande, hijo», dijo sin apartar la vista de la madera. Roberto dudó un momento antes de responder. «Perdí casi todo lo que tenía. No sé por qué Dios permitió esto». El anciano soltó un leve suspiro y citó con voz suave: «A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Romanos 8 y 28. Luego lo miró fijamente. «A veces, lo que pierdes no es un castigo, sino el espacio que Dios necesita para darte algo nuevo». Esas palabras golpearon el corazón de Roberto. El anciano le ofreció un poco de agua y le indicó un atajo hacia el pueblo. «Sigue este camino y encontrarás a alguien que te está esperando, aunque tú no lo sepas». Intrigado, Roberto siguió el sendero. Al llegar al pueblo, vio una pequeña plaza donde un grupo de personas repartía comida a necesitados. Se acercó con timidez, y una mujer de sonrisa amplia le ofreció un plato caliente sin hacer preguntas. Mientras comía, comenzó a escuchar sus conversaciones. Hablaban de cómo la comunidad se unía para ayudar a familias que lo habían perdido todo. Una de ellas mencionó que necesitaban a alguien para cuidar un pequeño terreno con animales. Roberto sintió un estremecimiento. ¿Podría ser esto parte de la respuesta que buscaba? Sin pensarlo mucho, se presentó como voluntario. La mujer que lo había atendido sonrió. «Parece que Dios te trajo justo en el momento adecuado». Esa tarde, Roberto fue conducido al terreno. No era grande, pero había cabras, gallinas y un par de ovejas. Mientras acariciaba a una de ellas, una paz inexplicable lo envolvió. No era su antiguo rebaño, pero quizá era el inicio de algo nuevo. Esa noche, mirando las estrellas desde el pequeño cobertizo donde dormiría, Roberto abrió su Biblia. Sus ojos se detuvieron en Jeremías 29, 11. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Y por primera vez desde la tragedia, sonrió. El trabajo silencioso de Dios. Los días siguientes se convirtieron en una rutina tranquila. Roberto cuidaba de las cabras y ovejas al amanecer, alimentaba a las gallinas, limpiaba los corrales y revisaba las cercas. Aunque el trabajo era duro, había algo reconfortante en sentir que volvía a tener una misión. Una tarde, mientras recogía leña, notó que el cielo se oscurecía rápidamente. Se avecinaba una tormenta. Corrió para poner a salvo a los animales, y mientras cerraba el último portón, un rayo iluminó el horizonte. En ese instante, recordó las palabras del anciano del camino: «A veces, lo que pierdes no es un castigo, sino el espacio que Dios necesita para darte algo nuevo». Esa noche, la lluvia golpeaba el techo de chapa con fuerza. Roberto se sentó junto al fuego y abrió su Biblia al azar.
Sus ojos se detuvieron en Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Sintió como si esas palabras hubieran sido escritas para él en ese preciso momento. Con el paso de las semanas, comenzó a ganarse la confianza de la comunidad. Los niños lo buscaban para escuchar historias, y los ancianos lo saludaban con respeto. Aunque aún sentía la ausencia de su rebaño, comprendía que su dolor estaba dando frutos, estaba aprendiendo a servir a otros. Una mañana, la mujer que lo había recibido en el pueblo se acercó con una propuesta. Roberto, en la aldea vecina hay familias que han perdido sus animales por una sequía. Necesitan a alguien que sepa guiarlos para iniciar de nuevo. Pensé que tú podrías ayudar. Roberto dudó. El recuerdo de su propia pérdida seguía siendo doloroso, pero también sabía que entendía mejor que nadie lo que significaba empezar desde cero. Si Dios quiere que vaya, iré, respondió con voz firme. Caminó por senderos polvorientos, cruzó arroyos y soportó el sol abrasador. Sin embargo, en cada paso sentía la compañía de Dios, como si él mismo guiara sus pies. Al llegar, encontró a un grupo de personas reunidas bajo un gran árbol. Sus rostros mostraban cansancio y desesperanza. Roberto escuchó sus historias y comenzó a organizar un plan para reconstruir sus corrales y buscar animales sanos. Durante una de las jornadas de trabajo, un niño se le acercó y le dijo: «Mi abuelo dice que Dios te envió». Roberto sonrió con humildad, pero en su corazón entendió que aquello era verdad. Esa noche, mientras descansaba en una choza improvisada, levantó los ojos al cielo estrellado y susurró: «Señor, no entiendo todos tus planes, pero gracias por dejarme ser parte de los tuyos». Y en su corazón supo que lo mejor aún estaba por llegar. Más allá de lo que imaginaba. En la aldea vecina, las semanas pasaban y el trabajo daba frutos. Los corrales estaban casi listos, algunos animales habían sido donados por comunidades cercanas y, poco a poco, el ánimo de la gente comenzaba a levantarse. Roberto no solo reparaba cercas, también escuchaba, oraba y compartía la palabra con aquellos que estaban desanimados. Un día, mientras enseñaba a unos jóvenes a reforzar un establo, uno de ellos le preguntó: «¿Cómo puedes seguir creyendo en Dios después de perder tanto?». Roberto se quedó en silencio por un momento y luego respondió: «Porque descubrí que perder algo no significa que Dios haya dejado de amarme. Significa que me está guiando a un lugar que yo no habría buscado por mi cuenta». Esa respuesta quedó grabada en la mente de los jóvenes, quienes comenzaron a reunirse cada tarde para escucharle. No tardó en formarse un pequeño grupo de estudio bíblico bajo el gran árbol del pueblo. Allí, Roberto leía pasajes como Isaías 40, 31, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas». Con el tiempo, llegó la noticia de que en otra comunidad más lejana había personas en una situación aún más crítica. No solo habían perdido sus animales, sino también sus hogares por una inundación. La mujer que lo había acogido inicialmente en el primer pueblo le envió un mensaje: «Creo que ha llegado el momento de que vayas más lejos». Roberto dudó. La tarea que le proponían era mucho más grande, y sentía que apenas estaba empezando a comprender su nuevo propósito. Pero esa noche, en oración, sintió una paz clara y firme: «Ve, porque yo estaré contigo». Éxodo 3 y 12. Al día siguiente, se despidió de la aldea vecina con abrazos y lágrimas. Los niños le entregaron dibujos de ovejas y montañas, y los ancianos lo bendijeron. Aunque le costaba marcharse, sabía que obedecer era el siguiente paso. El camino hacia la nueva comunidad era largo y lleno de desafíos. Había que cruzar un río crecido, subir colinas empinadas y caminar durante días sin ver más que naturaleza salvaje. Pero en cada amanecer, Roberto recordaba que no viajaba solo. Al llegar, se encontró con un panorama desolador: casas derrumbadas, campos cubiertos de lodo y familias viviendo en refugios improvisados. Sin embargo, en medio de esa tragedia, vio algo que le conmovió: un grupo de personas orando de rodillas, agradeciendo por seguir con vida. Esa imagen encendió en él un fuego nuevo. Pensó en las palabras de 2 Corintios 4, 8-9, «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos».
Comprendió que Dios no solo lo había llevado allí para ayudar físicamente, sino para ser un testigo vivo de que, incluso en medio de las ruinas, se puede construir un nuevo comienzo. Y así, con manos dispuestas y un corazón encendido, se preparó para el capítulo más grande de su misión. Cuando la voz se hace clara. Los primeros días en la comunidad devastada fueron intensos. Roberto trabajaba desde el amanecer hasta que el sol se escondía. Ayudaba a levantar paredes, limpiar escombros y reparar corrales improvisados. Pero lo que más hacía era escuchar. La gente necesitaba desahogarse, contar sus miedos y esperanzas, y él estaba allí, no solo con manos, sino con un corazón dispuesto. Una noche, mientras compartían una comida sencilla, un anciano se levantó y dijo: «No sé quién eres ni de dónde viniste, pero creo que Dios te trajo aquí para recordarnos que no estamos solos». Roberto sintió un nudo en la garganta. Al día siguiente, un grupo de voluntarios llegó con animales y herramientas. Alguien había contado la historia de la comunidad a una organización solidaria, y la ayuda comenzaba a fluir. Entre los animales, Roberto vio algo que le hizo detenerse: 3 ovejas que eran idénticas a las que él había perdido meses atrás. El corazón le latió con fuerza. Se acercó lentamente y una de ellas corrió hacia él como si lo reconociera. No podía creerlo. Eran parte de su antiguo rebaño. Al preguntar, un voluntario explicó que las habían rescatado tiempo atrás, sin saber de quién eran. En ese momento, Roberto entendió algo profundo. Dios no solo le había devuelto parte de lo que había perdido, sino que lo había transformado para que estuviera listo para cuidar mucho más que un rebaño. Su misión ya no era solo proteger animales, sino guiar vidas. Esa tarde, reunió a toda la comunidad bajo un gran árbol. Con voz emocionada, contó su historia desde la pérdida hasta ese día. Citó Salmos 126, 5, «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán». Mientras hablaba, vio rostros iluminados por la esperanza. Muchos lloraban, otros sonreían. No era solo un discurso, era un testimonio vivo de que Dios puede transformar el dolor en propósito. A partir de ese día, comenzaron a reunirse cada semana para orar, estudiar la Biblia y trabajar juntos en reconstruir no solo las casas y corrales, sino también la fe. Roberto decidió quedarse un tiempo más, no porque la comunidad no pudiera seguir sin él, sino porque sabía que aún había semillas que plantar. Y en su corazón entendía que, dondequiera que Dios lo llamara después, iría sin dudar. Aquella noche, mientras miraba el cielo estrellado con sus ovejas descansando cerca, escuchó en su interior una voz clara, serena y poderosa: «Ahora entiendes, hijo mío, que nunca te dejé». Y con una sonrisa, supo que esa voz lo acompañaría por el resto de su vida. La voz que nunca calla. La historia de Roberto nos recuerda que incluso las pérdidas más dolorosas pueden ser el inicio de un camino que no imaginábamos. Lo que comenzó con una noche de lágrimas en la montaña terminó en un horizonte lleno de propósito. Dios no solo restauró parte de lo que había perdido, sino que le mostró un llamado mucho mayor: servir, guiar y ser luz en medio de la oscuridad. Tal vez tú también hayas visto puertas cerrarse, sueños romperse o caminos desaparecer. Pero si algo nos enseña esta historia es que, cuando todo parece perdido, Dios ya está preparando algo nuevo. Como dice Isaías 43, 19, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz». No es el final, es el comienzo de un capítulo que Él mismo está escribiendo para ti. Así que, dondequiera que estés, escucha. La voz de Dios aún habla, a veces en el silencio, a veces en medio de la tormenta. Y cuando la escuches, confía y da el paso. Porque como Roberto descubrió, esa voz no solo guía, también restaura, fortalece y transforma.